Buenas tardes. Bienvenidos a un paseo por la ciencia en el que la naturaleza nos va a llevar de la mano. Igual que los antiguos alquimistas querían conseguir productos, sustancias de valor, los actuales científicos y tecnólogos también seguimos intentándolo, intentando conseguir nuevos materiales que tengan valor y que nos cambien la tecnología. Y para ello vamos a hacerlo sin perder de vista la naturaleza. Cuando la idea de los alquimistas, ¿cuál era? El objetivo principal de los alquimistas. Los alquimistas querían convertir el plomo en oro. Paracelso decía que la alquimia era la ciencia, que trataba de convertir unos elementos en otros. Había otros alquimistas que lo definían como una parte de la filosofía natural que transformaba unos elementos en otros, pero observando las transformaciones de la naturaleza. Entonces, más o menos, no difiere tanto de lo que hacen los químicos, ¿no? Tal vez podemos decir que lo que se hacía era química con más o menos fundamento, ¿no? Si pensamos en la química, ¿en qué pensamos lo primero? No sé, ¿cómo siempre nos empiezan a explicar la química? La química parece que nos la empiezan a explicar siempre pensando en los átomos, ¿no? En esas fantásticas que son muy pequeñitas y que no podemos ver. Además, pequeñitas dentro. Dependiendo de cuántas de esas partículas haya, resulta que tenemos unos elementos o tenemos otros. Pero hay más. Luego esos átomos van y se juntan, se combinan entre sí y entonces nos dan unos compuestos. Pero no solo depende de qué átomos estén juntando entre sí. Por ejemplo, tenemos agua. El agua es hidrógeno y es oxígeno. Bien, pero el hidrógeno y el oxígeno en condiciones ambientales son gases. Y sin embargo, cuando se juntan, el agua es líquida en condiciones ambientales. ¿Esto qué nos hace pensar? Esto nos hace pensar que tal vez no solo importan esos átomos que se están juntando, sino que el cómo se colocan, el cómo se juntan, también va a tener importancia. Entonces, digamos que lo que nosotros nos vamos a tener que plantear es, pues queríamos productos, ¿no? Hemos dicho que los alquimistas, los químicos, queremos productos, queremos fabricar cosas. Pues desde el pequeño laboratorio a la gran escala vamos a ponernos a producir. Tradicionalmente siempre se ha pensado que se piensa cuando se habla de países importantes, ¿en qué se piensa? Se piensa en países con una industria muy importante, ¿no? Grandes producciones. Parece. ¿Y si os dijera que ahora a lo mejor eso está cambiando? ¿Y si ahora lo importante no son tanto a ser la ahí de... Pongamos un ejemplo. Tenemos un compuesto que es el amoníaco. El amoníaco también es nitrógeno y es hidrógeno. Parece que es algo sencillo. Bien, el amoníaco es muy importante, es un segundo producto químico en fabricación mundial porque nos sirve para un montón de cosas fundamentales. Nos sirve para fertilizantes, nos sirve para tintes, nos sirve para muchas cosas. Bien, pues fabricar amoníaco a escala industrial es muy complicado, es muy costoso. Se requieren mucha energía, altas presiones, altas temperaturas y además juntar dos átomos de esos, unos átomos de esos, son nitrógeno y hidrógeno, que podría parecer tan simple, tan sencillo a simple vista, no lo es tanto. Ellos solos no podemos hacerlo teniéndolos a ellos dos solos. Necesitamos poner otro material intermedio. Necesitamos poner, nosotros lo llamamos un catalizador, ¿no? Necesitamos poner otro material intermedio sobre el cual esos átomos puedan colocarse de forma ordenada para poder darnos el producto que nos interesa. ¿Y si os dijera que en la naturaleza hay microorganismos que son capaces de hacerlo
y lo hacen en condiciones ambientales, sin grandes presiones ni grandes temperaturas. ¿No estaría bien si nosotros los científicos fuéramos capaces de fijarnos en cómo lo hacen esos microorganismos para ser capaces nosotros de fabricarlo igual que ellos? Entonces, ¿no será que a lo mejor la clave de todo ello está en las cosas pequeñas? A lo mejor tenemos que ir a ver cómo lo hacen esos microorganismos, qué tienen ahí dentro, cuáles son esos materiales para nosotros ser capaz de reproducirlos y entonces ya fabricar los productos de interés, igual que nos planteaban los alquimistas. Tenemos un ejemplo también muy importante. ¿Quién no ha oído hablar del grafeno? ¿No? Todos, hoy en día parece que todo el mundo ha oído hablar del grafeno, ¿no? Parece que el grafeno va a ser la panacea, ¿no? El grafeno es un gran conductor eléctrico, térmico, es flexible, es transparente, bueno, va a permitir unos desarrollos tecnológicos increíbles. Nos va a permitir hormigones más resistentes, pinturas que se van a limpiar solas, baterías que se van a cargar mucho más rápido y que van a ser mucho más pequeñas, pantallas flexibles para los dispositivos móviles. ¿Y sabes lo que es el grafeno? El grafeno es carbono. El grafeno son átomos de carbono. Si a nosotros nos preguntan, no sé, el carbono, ¿cómo lo solemos encontrar en la naturaleza? Pues pensamos en carbón, pensamos en el diamante, pensamos en el grafito de la punta de nuestro lápiz. ¿Y si os dijera que podemos obtener el grafeno de la punta, del grafito de la punta de nuestro lápiz? ¿En qué se diferencia? Pues lo que se diferencia es que simplemente el grafeno es una única capa de átomos de carbono. Solo una capita, solo una capa de átomos colocados de una forma determinada. Esa es la gran diferencia. Y esa gran o pequeña diferencia hace que tenga unas propiedades radicalmente diferentes. Ya lo decía Feynman a finales de los años 50. El futuro va a estar en el que sepa colocar los átomos de la manera correcta. Ahí es donde vamos a encontrar los grandes cambios y los grandes desarrollos tecnológicos. Y el proceso por el que se descubrió, se identificó, se confirmó que existía el grafeno, no llega, vamos, en mi opinión, no llega ni a alquimia. El método se denomina Scotch tape, o sea, trozo de celo. Unos investigadores cogieron un trozo de celo en el grafito de un lápiz, despegaron y al ir despegando con cuidado sucesivas capas, ahí encontraron el grafeno por primera vez. Y por eso recibieron un premio Nobel. Bueno, pues si habíamos dicho que al final tanto los científicos como los alquimistas lo que queríamos era producir cosas de interés, ¿cuál es el vivos? Pues para los seres vivos tenemos en la naturaleza el proceso de la fotosíntesis. Las plantas son fábricas. Las plantas reciben la energía del sol, cogen una materia prima, cogen un CO2, cogen el agua, lo transforman en unos productos de interés. Hacen azúcares, hacen oxígeno. ¿Y si pudiéramos nosotros reproducir eso que parece que las plantas hacen de una forma tan sencilla y tan simple? Bueno, pues ahí es donde nosotros nos planteamos si podría ser posible la fotosíntesis artificial. ¿En qué consistiría? Tenemos una problemática, ¿no? Hoy en día todos estamos muy con el dichoso CO2, el CO2 que nos da el calentamiento global, el cambio climático, estamos muy preocupados con el CO2. ¿Y si consiguiéramos, usando solo la energía del sol nosotros, coger el CO2
y transformarlo en combustibles, en productos de interés, en metanol, en metano. Digamos que lo que podíamos hacer era como coger la energía del sol y almacenarla en los enlaces de esos compuestos. Y cuando queramos, los podemos usar como materia prima o combustibles. Parece que sería interesante, ¿no? Al menos resulta atractivo planteárselo. ¿Y es la única opción que tenemos? Pues tenemos alguna otra. No sé si han oído hablar sobre la sociedad del hidrógeno. ¿En qué consiste? Nos estamos planteando últimamente también, con todo el tema de los combustibles fósiles y demás, el tema de encontrar otras fuentes de energía, ¿no? Entonces, el hidrógeno se plantea como, bueno, como una alternativa energética a los combustibles fósiles. Pero claro, el hidrógeno tiene un problema. En la naturaleza no encontramos el hidrógeno solo. Vale, pero ¿dónde tenemos hidrógeno en la naturaleza? Agua. Tenemos un montón de agua en la naturaleza. Y el agua, hemos dicho que es hidrógeno y es oxígeno. Bueno, ¿y si nos planteamos obtener el hidrógeno del agua para utilizarlo como combustible? El hidrógeno lo podemos utilizar tal cual como combustible, como por ejemplo para los coches, o lo podemos utilizar también en celdas de combustible, y las celdas de combustible nos generan electricidad y ahí ya pues podemos usarlo para dispositivos electrónicos, para más cosas, ¿no? Claro, entonces estamos diciendo, a ver, aquí nos encontramos con un problema. Queremos usar el hidrógeno como combustible, pero, claro, tenemos que sacarlo de la naturaleza. Bien, y lo tenemos en el agua. Bien, entonces me podéis decir, vale, sabemos sacar hidrógeno del agua. Eso no es algo nuevo. Aplicando electricidad por electrólisis podemos conseguir separar el hidrógeno y el oxígeno del agua. Bien, pero claro, esto no encaja, ¿no? Vamos a ver, no vamos a usar electricidad para conseguir electricidad. ¿Y si os dijera que podemos intentar separar el hidrógeno del agua utilizando la luz del sol? Ahí ya sí que la cosa mejora, ¿no? Bueno, pues digamos que tenemos que volver a esos materiales pequeñitos, a esa escala donde empezamos a manejar los átomos, a esos nanomateriales. Y entonces ahí lo que podemos tratar de hacer es desarrollar un material como aquel catalizador que llamábamos, pero en este caso el catalizador va a ser sensible a la luz, de forma que cuando ese material reciba la luz, ahí se va a producir un movimiento de electrones que es el que nos va a conseguir separar el hidrógeno del oxígeno. Y así conseguiremos generar el hidrógeno. Bueno, yo creo que esto parece que está bien. De hecho, todavía no sabemos si el grafeno puede ayudarnos en esta tarea también. En eso estamos. Entonces, al final, lo que nosotros nos estábamos planteando es que los alquimistas, bueno, su objetivo era conseguir unos elementos valiosos, ¿no? Unos productos valiosos de interés. Perfecto. Hemos pasado por moléculas muy sencillas, hemos hablado del amoníaco, hemos hablado del hidrógeno y al final lo que estamos viendo es que nos podemos fijar en la naturaleza para ser capaces de decir, bueno, si la naturaleza puede hacer estos procesos de una forma bastante sencilla y utilizando la energía del sol, podemos nosotros tratar de intentar y ser capaces de conseguir desarrollar esos materiales que sean capaces de imitarla? Pues en esa tarea, digamos que científicos y tecnólogos, los modernos alquimistas, estamos inmersos. Muchas gracias.